¿Qué tal, jóvenes? En el video anterior vimos de manera conceptual cómo se realiza el proceso ETL. En este video utilizaremos la herramienta de inteligencia de negocios llamada Power BI, con el fin de realizar este proceso a partir de algunos tipos de fuentes que nos podríamos encontrar en las empresas. Vamos a hacer nuestro primer ejercicio y vamos a cargar los datos o extraer los datos de un archivo de texto. Nos vamos aquí al icono de obtener datos y elegimos texto o CSV. Buscamos la carpeta donde está nuestro archivo, seleccionamos y le damos a abrir. Esperamos unos segundos para que cargue la información y nos muestra esta ventana preliminar. Lo primero que debemos de ver es que si nuestra información tiene algunos caracteres especiales, hay que cambiar a un tipo UTF-8. Aquellos caracteres como la diagonal, como el guión bajo, entre otros, entonces lo cambiamos a este tipo de datos para que nos pueda reconocer todos estos caracteres. Esperamos igual unos segundos para que cargue la información. Lo siguiente que debemos de analizar es el delimitador, es decir, cómo están separados los datos en nuestro archivo de texto. Aquí podemos elegir entre varias opciones y este archivo está delimitado por puntos y comas, entonces lo dejamos así. Y en la detección del tipo de datos, la vista previa que podemos observar está basado en las primeras 200 filas. Por lo que podemos cambiarlo a cualquiera de las dos opciones. Si nos basamos en todo el conjunto de datos, pues va a tardar un poquito más en hacer la visualización debido al tamaño de los datos que podamos tener. Entonces, esto no afecta la carga de los datos y lo hace en su totalidad. Entonces, antes de cargar, podemos hacer la transformación. Ya extraímos los datos de nuestro archivo, de un origen de datos. Entonces, vamos a transformarlos. Para eso, lo que hace es abrir una nueva ventana, que es el editor de Power Query o el editor de consultas de Power BI. Muy bien, aquí podemos observar los datos y puedo cambiarlos. Lo primero que deben de darse cuenta es que aquellos datos que observamos números, aquí tiene pues unos números, y los que son de tipo texto, pues tienen ABC. En este caso vamos a hacer la transformación porque esta columna debe ser una fecha. Le doy clic aquí donde están los números y aquí puedo cambiar al tipo de dato que requiero. En este caso es una fecha. Entonces le damos clic en sustituir e inmediatamente nos manda el cambio de los datos. Entonces seguimos revisando la información que acabamos de extraer. Y aquí vemos un número que es demasiado largo, pero no se puede visualizar en su totalidad. Por lo tanto, podemos cambiarlo a tipo texto. Podemos cambiar aquellos números que son de tipo texto siempre y cuando no vayamos a hacer operaciones aritméticas sobre estos campos. Por lo tanto, lo vamos a dejar como texto y así podemos ir revisando toda la información que nos ha generado de este archivo. Y por último, para hacer la carga de los datos, nos vamos aquí a este icono y le damos cerrar y aplicar. Vamos a esperar igual unos segundos mientras se aplica la carga de los datos. Como pueden observar, sale un mensaje en donde se está cargando los datos y la cantidad que pesa el archivo con estos datos. Una vez que haya terminado, aquí en esta sección vamos a visualizar el archivo que se creó. Muy bien, ahora aquí ya nos cargó los datos y entonces seleccionamos y ya podemos ver la información. Recuerdan que esto fue lo que cambiamos como tipo fecha y esto como tipo texto. Muy bien, ahora vamos a ver cómo cargar datos de un archivo de Excel.
Ya ven que aquí tenemos el icono para buscar los orígenes de datos. Si le damos aquí en más, vamos a ver que en una ventana nos va a abrir los diferentes tipos de orígenes de datos que podemos cargar aquí en Power BI. Entonces nos centraremos ahora a Excel. Vamos a darle conectar para establecer la conexión y vamos a buscar nuestro archivo de Excel. Le damos abrir. Nos abre esta ventana en donde se están cargando los datos. Entonces aquí nos muestra la hoja donde está toda la información y podemos cargar o transformar los datos directamente. Nos carga entonces los datos y de igual forma como la vez anterior podemos hacer alguna transformación de algún dato, revisarlo. Y si no hay ningún problema, pues simplemente cargamos. Lo que vamos a hacer es, por ejemplo, aquí podemos cambiarle, este fue el ejercicio anterior, podemos cambiar el nombre a las consultas. Vamos a cargar ahorita como archivo. Le damos cerrar y aplicar y esperamos a que cargue los datos en esta sección. O bien podemos ver que ya aparecen, si le damos clic, entonces podemos observar ya los datos. De igual manera, vamos a guardar nuestro archivo como práctica ETL. Dentro de la información que podemos encontrar en algunas empresas es que existen archivos en Excel que tienen varias hojas de cálculo. Por lo tanto, vamos a obtener los datos de un archivo de esta característica. Seleccionamos Excel y vamos a cargar los datos. Como podemos observar, el archivo tiene varias hojas de cálculo. Pero aquí vemos que está duplicada la información. Quiere decir que los primeros están en tablas estructuradas y los segundos no están estructurados, pero contienen la misma información. Si observamos y analizamos bien, esta hoja del mes de agosto no se encuentra en las tablas estructuradas de arriba. Por lo tanto, vamos a seleccionar todas las hojas de abajo. Si seleccionamos ambos, lo que va a suceder es que vamos a duplicar la información. Por eso debemos seleccionar o los de arriba que están estructurados o los de aquí abajo. Le damos transformar los datos y esperamos a que cargue la información. Observamos entonces que los datos fueron cargados, pero se generó una conexión por cada hoja de cálculo que existía en el archivo. Lo que vamos a hacer entonces es colocar los datos en una sola conexión y para ello voy a eliminar todas estas hojas. Doy clic derecho y eliminar. Muy bien, de este lado vemos cuáles son los pasos que se aplicaron para hacer esta conexión y tenemos el origen, navegación, encabezados promovidos y tipo cambiado. Nos vamos a ir al origen, que fue donde está toda la información que se cargó. Vemos aquí que están todos los meses en esta columna name. Tenemos la columna data en donde se encuentran toda la información de cada una de las hojas de cálculo. De igual forma es el nombre que toman las hojas y aquí en type, que es el tipo. Si recuerdan que teníamos tablas que son las estructuradas y el sheet. Entonces nos vamos a quedar únicamente con sheet porque ahí está toda la información. Y en este momento
Cuando ya filtra la información, ahora sí, ya no tenemos duplicado las hojas de cálculo. Lo que vamos a hacer es eliminar estas columnas que no me van a servir. Y aquí me indica si quiero insertar un paso en esta conexión. Les vamos a decir que les vamos a insertar, aunque ya existan pasos posteriores. En ese momento vemos que aquí genera un error. ¿Por qué? Porque insertamos un nuevo paso. Por lo tanto, vamos a eliminar estos pasos. Y nos quedamos aquí cuando quitamos las columnas. Vamos a expandir los datos, es decir, a que se muestren. Deseleccionamos esta casilla y le damos a aceptar. Y ahora sí ya tengo toda la información en una sola conexión. Podemos observar que los nombres de las columnas, está columna 1, 2, 3, etcétera, dependiendo de toda la información que tiene nuestro archivo. Y en la primera fila están los nombres de las columnas. Por lo tanto, voy a seleccionar la primera fila, me voy a transformar y voy a usar la primera fila como encabezado. Le doy clic y en ese momento ya me coloca en los nombres del encabezado. Esta columna no la voy a necesitar, por lo tanto la elimino y ahora sí tengo la información. Aquí vamos a cargar más datos y nos aparece, aparte de la clave del distribuidor, la palabra distribuidor. Por lo tanto, voy a filtrar para que vean que existen 8 filas con la clave distribuidor, puesto que son los nombres de las columnas de cada una de las hojas de cálculo. Entonces voy a filtrar únicamente por la clave del distribuidor. Doy a aceptar y entonces aquí ya nada más tengo los datos del distribuidor y aquí puedo cargar la información que son las fechas y podemos observar que existen todas las fechas de todas las hojas de cálculo. Voy a aceptar, le cambiamos el nombre, puede ser doble clic o clic derecho y cambiamos el nombre y lo voy a llamar archivo Excel-hojas. Doy Enter, me coloco en el inicio y le doy cerrar y aplicar. Esperamos a que cargue los datos aquí de este lado derecho. Muy bien, ya cargó y aquí tenemos la información.